El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:32. Qué alegría verles, qué alegría leerles, qué alegría saber que están en sintonía de este espacio de noticias. A primera hora por la señal de Majestad Radio y de Majestad Televisión. Gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por honrarnos con vuestra generosa sintonía. Hay algunos temas para comentar. Déjenme que estoy buscando justamente el tema que necesito contarles. A ver, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con esto? A ver, por aquí está. Bueno, alertarles a todos ustedes, alertar a nuestra audiencia que nos han tenido a todos confundidos, ¿no? Con el tema de los salvoconductos. Finalmente los salvoconductos no funcionan, no van a funcionar. Durante lunes, martes y miércoles nos tuvieron, sobre todo a quienes habitamos en Quito, en una confusión total a partir del anuncio generado por el presidente de la República al mediodía de lunes, tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia. Se demoraron 9 horas para emitir el decreto ejecutivo declarando el estado de excepción. El primer documento con las resoluciones del COE que no clarificaba el tema. Tuvieron que emitir un segundo documento el martes tratando de aclarar algunos temas. Aún así persistían las dudas. El municipio emitió un comunicado señalando que los salvoconductos que habían sido emitidos previamente iban a seguir vigentes y que lo que iba a ocurrir es que se iba a desactivar el sistema para la obtención de nuevos salvoconductos. Bueno, finalmente ayer ya dijeron que los salvoconductos no valen, no sirven. Así que tengan en cuenta esto. Ayer lo anunció Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Decía la nota publicada por el portal Primicias, un nuevo cambio en la movilidad de Quito fue anunciado la tarde de ayer. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, dijo que todos los salvoconductos emitidos por la Municipalidad de Quito quedan suspendidos hasta una nueva disposición del Comité de Operaciones Nacional COE. Esto significa que solo los trabajadores de la salud, sector alimentos, abogados, socorristas, periodistas podrán circular sin necesidad de salvoconductos, pero portando credenciales y el RUC de la empresa o una guía de remisión. A ellos se suman el personal del sector comercial, exportador y toda su cadena logística y los trabajadores de primera línea, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, bancos, empresas de servicios básicos, etcétera. Y obviamente se han ratificado los horarios de restricción, lunes, miércoles y viernes, autos con placas impares, martes, jueves y sábados, autos con placas pares, domingo 27, autos con placa impar, domingo 3, vehículos con placa par. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de demorarse para una simple aclaración y para una simple decisión! Termina siendo vergonzoso. Que hay una corresponsabilidad del COE, de la municipalidad, del gobierno, o sea, no se ponen de acuerdo. Y en el medio los ciudadanos. Si a mí me preguntan, me parece que el hecho de dejar sin efecto los salvoconductos que ya estaban emitidos terminan generando una complicación para quienes tenían el salvoconducto, para quienes cumplieron con las reglas establecidas para obtener el salvoconducto y generan algún tipo de actividad económica sin tener RUC. Hay gente, por ejemplo, que reparte alimentos, hay gente que prepara obsequios, hay gente que tenía compras, digamos, entregas por compras que le habían efectuado, entregas programadas para esta semana de cara a la Navidad, y a estas personas terminan complicándoles. Nos preguntan tercera edad, se supone que la tercera edad puede circular con la correspondiente justificación, pero créanme, yo también estoy confundido, porque cada día cambian. Es un desastre, es un problema esto, un problema. Así como ustedes tienen dudas, créanme, yo también tengo dudas. Ayer se informó una cosa, hoy se informa otra cosa, mañana qué será. Nos tienen así a quienes habitamos en este país y particularmente en esta ciudad. No se terminan de poner de acuerdo. Parece una burla. Y no se entiende la naturaleza de las actividades económicas que mucha gente desempeña. Ayer en la tarde tuvimos oportunidad junto a Suelen Granda del equipo periodístico de Primera Plana de conversar con el presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Rubén García,
sobre la afectación para el sector turístico. En este país, qué complicado combinar la parte económica, la parte de activación productiva y económica con la parte sanitaria. A mí me queda claro que lamentablemente ni desde el sector oficial ni desde el sector empresarial hay reglas lo suficientemente claras que permitan combinar ambos factores y que garanticen que no se entorpezca la necesaria reactivación productiva y económica que requiere el país con el respeto de las medidas de bioseguridad y de bioprotección. Está claro, yo lo he dicho a lo largo de todos estos meses desde marzo en este espacio. Hay que proteger la salud, porque si usted no tiene salud, amigo, amiga, que nos escucha, que nos mira, si usted no tiene salud no va a poder trabajar. Si no va a poder trabajar, no va a poder producir. Si no produce, no gana. Si no gana, no genera actividad económica y no lleva un sustento a su hogar. O sea, la salud es lo primero, primerito. Pero no es solo la salud y cero la economía. Como tampoco, señores empresarios, no es solo la economía olvidándose de la salud. Por ahí algún vocero de la Cámara de Comercio de Guayaquil decía, hay que permitir que se trabaje las 24 horas del día. Yo les pregunto a los empresarios, ¿les van a pagar sobretiempos a quienes trabajan las 24 horas del día? ¿Tienen capacidad para tener turnos las 24 horas del día? O sea, me parece una exageración, pero eso publicaron en un comunicado de uno de los gremios productivos de este país. Los empresarios y el gobierno no se ponen de acuerdo, pero creo que es muy lamentable entender que había medidas sanitarias que había que tomar. Sí, ciertamente. Hubo el fin de semana unas aglomeraciones impresionantes, porque también la gente se ha relajado, y hay que decirlo, hagamos una mea culpa como ciudadanos. Nos hemos relajado, mucha gente se ha relajado, muchísima gente se ha relajado. Hay gente que no le gusta usar la mascarilla, que no la usa, o que la usa de mala manera, que se tapa solo la boca y no se tapa la nariz, que simplemente no la usa y está transitando en la calle, cuando hay una norma que dice que tienes que usar la mascarilla. No respetan el distanciamiento. En los supermercados van por los pasillos por donde quieren, pese a que está claramente marcado en el piso por donde tienen que transitar, pero hacen la contraria, la típica, se van por el otro lado. O sea, la gente se ha relajado. Que había que tomar medidas de restricción, ciertamente. Que había que tomar medidas que garanticen la salud o que contribuyan de alguna forma a prevenir, ciertamente. Pero ¿qué alternativas le da el Estado central a la economía ecuatoriana? ¿Qué alternativas le dan al sector turístico? Y yo referí a esta entrevista que tuvimos ayer en la tarde. Porque el vocero de la Cámara de Turismo de Pichincha nos comentó que las medidas no fueron dialogadas previamente. O sea, el gobierno del diálogo no dialogó las medidas con los sectores involucrados, con el sector turístico. El sector turístico es el más golpeado en este momento. El sector turístico es el más golpeado en este momento con las últimas medidas de restricción. Mucha gente que seguramente pretendía trasladarse hasta la playa o seguramente había reservado para una cena navideña o para una cena de fin de año en algún hotel, seguramente debe haber cancelado. Hay cientos de cancelaciones en el sector turístico, en el sector hotelero. ¿De qué manera se va a resarcir la situación económica del sector turístico y del sector hotelero? Y no hablo solamente de los hoteles grandes. Y ojo, hay hoteles grandes que han debido cerrar sus puertas, algunos definitivamente y otros temporalmente, porque no han logrado capear el temporal asociado a esta crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Pero con estas últimas medidas, ¿qué alternativa se les da? ¿De qué manera se le va a apoyar al sector turístico? Al sector de los restaurantes. ¿De qué manera se los va a apoyar? ¿De qué manera se le va a apoyar, por ejemplo, a este sector de la economía que cada año participa de una tradición que es muy ecuatoriana, que es la elaboración de los monigotes para la quema de los años viejos? Para los que viven en Guayaquil y para los que conocen Guayaquil, saben lo que significa el no vender para los comerciantes de la calle 6 de Marzo. La calle 6 de Marzo es una calle ubicada en el centro de Guayaquil, que atraviesa del centro hasta el sur de la ciudad. Pero en el centro de Guayaquil están ubicadas varias cuadras con cientos de artesanos que durante muchos años se han dedicado a la confección y venta de los monigotes para la quema de los años viejos.
Mucha gente seguramente debe haber invertido desde inicios de año, cuando todavía ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a enfrentar la emergencia sanitaria que nos ha abocado este año. Es gente que invierte desde inicio de año y que empieza a trabajar proyectándose para fin de año y que diciembre salva su economía. ¿Qué acciones, qué política pública para esos sectores? Porque si prohíben la quema de los monigotes, si hay una prohibición, la intendenta Daniela Valareso hace 2 días que también la entrevistamos en el programa digital de la tarde, nos comentaba que ni siquiera se puede quemar los monigotes en el espacio interno de la casa. O sea, me refiero, si usted en su casa tiene una terraza y dan las 12 de la noche y usted quiere quemar el monigote en la terraza de su casa, usted no lo puede hacer porque está incumpliendo con una orden de autoridad. No lo puede hacer. No lo puede hacer ni en la calle, ni lo puede hacer en la terraza de su casa, ni lo puede hacer en el interior de la urbanización donde reside. Está prohibido. Si está prohibido, la gente no va a comprar el monigote. Si no va a comprar el monigote, el artesano que lo confeccionó no va a venderlo. Si no va a venderlo, se queda con eso y no se activa su economía. ¿Qué política pública se ha pensado para este sector social ya golpeado por esta crisis económica y sanitaria? ¿Por qué no se piensa también en esto? Siempre he citado esta frase: la calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las sábanas. Y las autoridades, que son las llamadas a analizar de un modo más global, perdónenme, pero los periodistas no somos autoridades ni somos los que diseñamos la política pública. Para eso el país elige un gobierno. Para eso el gobierno está integrado por funcionarios designados por la cabeza del gobierno, que es el presidente de la República. Y esos funcionarios deben presentar al presidente de la República alternativas. Si del sector salud se dice: señor presidente, hay que volver a las restricciones porque está ocurriendo esto, porque tuvimos 80,000 personas en la zona de la bahía de Guayaquil el fin de semana, porque tuvimos 65,000 personas en el centro histórico y en la calle Piales el último fin de semana y hubo una aglomeración que va a complicar el panorama sanitario. Señor presidente, porque resulta que en los hospitales las cosas se están complicando, como por ejemplo, di lectura a la nota del Universo. Y se hablaba justamente de la situación del hospital del IES Quito Sur. 43 camas de UCI estaban llenas y 80% de las 170 camas para COVID están ocupadas. Ok, pensemos en el tema sanitario. Busquemos alternativas para el tema sanitario. Pero viene la parte económica. Ministerio de la Producción. El paralizar le cuesta tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas le damos a los sectores a los sectores productivos, al sector empresarial? ¿Cómo resarcimos la situación del sector hotelero? ¿Qué va a pasar con el sector de los restaurantes? ¿Qué va a pasar con el sector servicios? ¿Qué va a pasar con el tema de los artesanos, con la economía popular y solidaria? Vamos. Para eso hemos elegido un gobierno. Y es el gobierno el que está obligado a analizar todos los escenarios posibles y tomar decisiones. Yo no estoy cuestionando de modo alguno que se hayan tomado medidas de restricción, porque me parece, creo yo, que hay cosas que van en la dirección correcta. Por ejemplo, el tema de las finales del campeonato. Totalmente coherente la decisión de que las finales del campeonato se jueguen después de las 8 de la noche. Porque los partidos acaban después de las 10 cuando ya estamos en toque de queda. Totalmente lógico también la aclaración que hizo el COE Nacional el martes en su resolución, de que no se suspenden las frecuencias nocturnas para rutas de más de 6 horas, o sea, rutas más largas en el caso de Quito, en el caso del país. Deben salir antes de las 10 de la noche y llegar después de las 4 de la mañana. Totalmente coherente. O sea, creo que hay que citar lo coherente, creo que hay que citar lo responsable, lo lógico. Pero yo sí me pongo a pensar, y yo les pido a ustedes, querida audiencia, e invoco al gobierno central a analizar este escenario. ¿De qué manera se va a contribuir a ayudar para que los sectores productivos, los sectores muy afectados y muy golpeados, que ya venían muy golpeados en el contexto de la pandemia y que esperaban con ansia la llegada de Navidad y fin de año, hoy están recibiendo una herida de muerte algunos?
Recuerden ustedes que para diciembre, para Navidad y fin de año, inclusive, los hoteles, los restaurantes, los locales comerciales, inclusive generan más trabajo porque contratan más gente por la naturaleza de las fechas. Aquí también hay un tema adicional, el empleo. Hay que hacer esas valoraciones de modo más global y no se está haciendo esas valoraciones de modo global. No se está haciendo estas valoraciones de modo global. Se tomaron decisiones que creo yo eran necesarias, algunas de ellas totalmente necesarias, pero no se ha pensado en las consecuencias en la economía, en el manejo de la economía. Y seguramente va a haber millonarias pérdidas para el sector hotelero, para el sector turístico, para el sector de los restaurantes, porque no se pensó justamente en un diálogo. Además, yo le pregunté al presidente de la Cámara de Turismo, después de estas medidas, después de conocer el lunes el estado de excepción y las medidas, ¿ustedes pudieron dialogar con autoridades del gobierno? No. No les dan audiencia, no les reciben, no les contestan, no dialogan con los sectores. O sea, y eso es lo que uno cuestiona. Que nos viven diciendo que es el gobierno del diálogo, es el gobierno de la conciliación, ¿y por qué no dialogan con el sector productivo? No solo con las grandes cámaras, no solo con los grandes empresarios. Dialoguen con el sector productivo, con la gente que genera actividad económica. ¿Qué alternativas se les puede ofrecer? Y no se queden solamente en los anuncios de créditos que nunca llegaron a las cuentas de quienes aplicaron esos créditos. Porque ofrecieron con gran pompa créditos para la activación productiva tras la pandemia del COVID-19 y resulta que fue una minoría la que accedió a esos créditos. La mayoría no pudo acceder y yo conozco un montón de casos de gente que aplicó y que no pudo acceder a créditos para la reactivación porque las condiciones eran durísimas, complicadas. A ver si esto también analizamos. Cosa adicional, que no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarla. En este país, de verdad que se dicen unas cosas sobre las cuales uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Alguien dijo alguna vez en este país que el pobre es pobre porque quiere. O sea, el pobre es pobre porque quiere. Famosa frase. No recuerdo quién pronunció esa frase. El pobre es pobre porque quiere. En uno de los desatinos del señor presidente de la República, alguna vez nos habló del famoso monito emprendedor, que creo yo es una de las frases más emblemáticas de modo negativo que se ha escuchado en los últimos tiempos, pretendiendo romantizar la pobreza. Cuando se señala que un niño en la costa, por eso se referían a este niño como el monito, compra o tiene una botella de 3 litros de gaseosa y vende el vaso de gaseosa, no sé si a 50 centavos, a 75, no lo sé. El monito emprendedor, romantizando la pobreza. De los mismos creadores de que el pobre es pobre porque quiere y del monito emprendedor nos llega otra perla, que en el Ecuador no hay pobreza. Esa perla la dijo un académico, la dijo el ex canciller de la Universidad de San Francisco de Quito, el señor Santiago Gangotena. Un extracto de una entrevista que le ha hecho Carlos Vera fue difundida por el propio Vera en las últimas horas y esto es lo que nos ha llamado poderosamente la atención. El mencionado caballero dijo, prácticamente ya no hay pobres. Quisiera saber en qué mundo vive el doctor Gangotena. Yo no sé si el doctor Gangotena, y menciona al doctor Gangotena porque alguien ayer me decía, no hay que escandalizarse por la opinión de una persona, pero esta persona es un académico, es un docente, es el fundador de una de las universidades más importantes de este país. Y el mencionado académico tiene esa concepción, me parece a mí, de desprecio hacia la pobreza y hacia los pobres.
Al igual que muchas de las personas que integran ciertas élites en este país. Porque lamentablemente esas élites no han entendido, o no entienden o no comprenden conceptos que en lo personal yo defiendo de modo radical, como la equidad, la redistribución de la riqueza, la generación de empleo, la activación productiva, la dinamización de la economía, la justicia social con libertad, que son conceptos en los cuales en lo personal este periodista cree. Yo respeto a quien comulga con otros conceptos, es el concepto en el cual yo creo en lo personal. Pero está claro que hay una élite en este país que desprecia la equidad, la redistribución de la riqueza, el tratar de reducir la franja de pobreza, el no reconocer que hay una situación de pobreza en el Ecuador. Prácticamente ya no hay pobres. ¿De dónde sacan semejante declaración? Y ayer digo, esta postura no solo me escandalizó a mí, sino a mucha gente. El académico Inti Groneberg ayer publicó lo siguiente a propósito de esta reflexión que había hecho el doctor Santiago Gangotena. Nunca he escuchado comentarios más alejados de la realidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, el 37% del Ecuador vive en pobreza. Doctor Gangotena, con todo respeto, cifras oficiales de Naciones Unidas, el 37% de los ecuatorianos vive en pobreza y el 13% de los ecuatorianos en extrema pobreza. No me diga que ya no hay pobreza, al citar que no es la pobreza de hace 200 años. O sea, no hay punto de comparación. En el índice de creatividad ocupamos el puesto 44, no el primero. Sobre llamar tarados, porque también se refirió tarados a los que comulgan con una orientación ideológica que no le gusta al doctor Gangotena. Está en su derecho de que no le guste. Pero sí tiene la obligación de respetar a quien no comulga con su tesis, sino con la tesis a la cual él llama tarados. La intolerancia es el primer signo de una educación inadecuada. Esto publicó Inti Groneberg, que no es un actor político, es un académico. Postura con la cual coincido plenamente. Aquí en el Ecuador, la ignorancia, que es atrevida, hace que la gente no entienda la diferencia entre socialismo y comunismo, para empezar. Abran un librito y lean. Googleen. No utilicen solo la internet para visitar el Facebook. Googleen. Entiendan cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo. Y entiendan qué significa el socialismo. Googleen también para entender qué significa el neoliberalismo, qué significa la derecha, qué significa la centroizquierda. Googleen. Dense el trabajo de googlear para no hablar solamente desde el estómago y desde las vísceras. Para no hacer declaraciones solamente llevados y cegados por el odio. En este país hay demasiado odio. No sé ustedes, yo estoy harto del odio. Estoy seguro que muchos de ustedes también. Yo estoy cansado del odio. Hay demasiado odio en este país. Y aquí se odia a quien tiene el pecado de pensar diferente. Y lo más gracioso y lo más patético es que aquellos que en el pasado denostaban esto, hoy hacen exactamente lo mismo que criticaron. Ya estamos con Majestad Televisión. Muy bien. Saludo cordialmente, afectuosamente a los televidentes de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchiras. Qué gusto, qué gusto. Abrazos a la distancia. Muy honrados con vuestra generosa sintonía. Despedimos a los compañeros de la primera emisión del informativo y ya estamos enlazados con ustedes. Solamente para cerrar el comentario, damos paso a redes y de inmediato ya empezamos con la ronda de entrevistas. Dense el trabajo de leer. Esta gente que denosta a un segmento de la sociedad porque no comulga con su visión, ni siquiera ha abierto un libro. Y tengamos un poquito más de empatía, queridos amigos y amigas. A la gente que dice que no hay pobreza, le invito a que vaya a cualquier calle de Quito y se va a encontrar con signos de mendicidad, de pobreza, de desempleo, de exclusión social. Abran un poquito el panorama y salgan de la burbuja en donde aparentemente están. Es una vergüenza a veces escuchar a determinada gente.
Se dicen académicos y sin embargo este tipo de declaraciones van muy en contra de lo que significa el concepto de la academia. Yo les invito a reflexionar hoy, 24 de diciembre, antesala de la Nochebuena y de la Navidad. Reflexionen sobre este tipo de cosas y ya paremos el odio. De verdad ya cansa. Yo al menos estoy harto del odio. Yo de verdad ya quiero que sea 7 de febrero. Que haya las elecciones y ojalá que se acabe toda esta suciedad que al momento tenemos en el Ecuador, escuchando a candidatos que dicen cualquier cosa, en lugar de escuchar una campaña de propuestas, atacándose, denostando, mintiendo, insultándose a la ciudadanía, diciendo y compartiendo cualquier cosa en las redes sociales. Ojalá que algún rato esto cambie.